Bueno, entonces, según lo que me dices, para regar una planta primero hay que entender la planta. Efectivamente, para cultivar una planta, las plantas se cultivan, no se cuidan ni se producen, tenemos que entender qué es una planta. Si no, no podemos saber ni cuándo, ni cuánto, ni cómo tenemos que regar la planta. ¿Vale? ¿Y qué es una planta? Una pregunta muy trivial, pero realmente, ¿quién sabe definir qué es una planta? Bueno, pues muy sencillamente una planta es un ser vivo y es autótrofo. ¿Qué quiere decir que es autótrofo? Que genera su propio alimento. ¿Cómo lo consigue? Captando la energía solar, la luz y transformándola en azúcares con los que genera órganos nuevos. La fotosíntesis. Efectivamente, la fotosíntesis, el H2 más, produce la glucosa, que es un azúcar, que el cual aprovecha la planta y hace hojas, hace tejidos, hace raíces, etc. ¿Por qué es tan importante el entender que la planta funciona con la luz? Porque así sabremos cuándo, cuánto y cómo tenemos que regar la planta. Sin ese principio es muy difícil el cultivar plantas. Imaginaros que nosotros los animales fuéramos una planta. Estamos aquí quietos, sale el sol. Yo tengo aquí como una especie de células fotovoltaicas que son las hojas. Capto esa energía solar y la transformo en azúcares y crezco. Y me alimento de eso. Ajá. O sea, las plantas realmente son algo asombroso. No hay que buscar vida en otro planeta. La tenemos aquí. Esto es, vamos, para mí es algo fuera de serie, una planta. Os voy a dar otro motivo más para que veáis la planta lo asombrosas que son. Una planta tiene dos partes. Una parte aérea, que es la que vemos, Ajá. y una parte enterrada, que es la que no vemos, que son las raíces. Una parte que depende de la gravedad, otra que no tiene gravedad, una que tiene luz, otra que no tiene luz. Y las dos están comunicadas una con la otra. O sea, realmente es un ser vivo asombroso. Asombroso. Entonces, no hay que profundizar mucho porque una planta realmente es muy compleja, pero sí hay que quedarse con unos principios básicos que son lo que es que las plantas funcionan con la luz. Vale. La luz del exterior, la luz del interior, las luces artificiales que se usan en los viveros, pero es la luz. Y eso es lo que va a determinar el riego y la cantidad de agua que necesita la Efectivamente, planta. la luz y proporcionalmente la temperatura nos van a indicar las frecuencias de riego, las cantidades, etc. Podemos tener una planta en una habitación a 60 grados y si no tiene luz, no gasta agua. Entonces, antes de empezar a explicar lo del riego, que se quede interiorizado, que las plantas captan la energía del sol, la transforman en azúcares y con eso van creciendo. Y depende de la cantidad de luz que reciban y por supuesto de la especie, todas no consumen la misma cantidad de agua, tendremos o no tendremos que regar las plantas. Vale.